Estamos totalmente en vivo. Muy buenas noches para toda la familia del canal Conflicto Final de nuestro hermano Emanuel Vallejos. Para la familia del canal La Otra Mirada, que es el canal donde estamos realizando esta entrevista. Y para la familia del canal En Defensa de mi Fe, donde estamos promocionando la entrevista. En el canal En Defensa de mi Fe van a quedar 20 minutos de este video. Después de esos 20 minutos, usted puede encontrar la entrevista completa debajo de este video en un enlace. También la va a poder ver completa en el canal de nuestro hermano Emanuel Vallejos. Hermanazo Emanuel, bienvenido, es un privilegio tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Natanael, gracias por la invitación, gracias, Enio, también. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, esperando que esta charla sea de bendición para, no solamente para los que están escuchando, sino también para cada uno de nosotros que cada vez que reflexionamos y repensamos y masticamos la palabra, nos van transformando, ¿no? Por contemplación a imagen de Dios, y es el propósito. Así que bueno, con ese deseo, saludos a toda la audiencia. Gracias, muy amable. ¿Y cómo está Enio? ¿Cómo se siente hoy? Tiene friecito, pareciera. Comenzó el frío en esta zona. Bueno, nosotros del Cono Sur, en Chile, lo sentimos. Yo vivo a, ¿cuánto? 15 kilómetros de la costa y la vaguada costera se siente. Ok, Enio. Qué bueno tenerte también acá en el canal. Eres de la casa. Manuel, nosotros nos sentimos privilegiados de tenerte. No habíamos tenido el privilegio de compartir contigo, pero cuando tuve ese honor, me di cuenta que eres una persona amable, asequible y muy estudioso de la palabra del Señor. Vamos a respetar completamente tus respuestas. Vamos a hacer preguntas exploratorias, pero con todo el respeto. Y también le damos una bienvenida a las personas que son de tu canal y van a estar en este en vivo. Enio, puedes hacer la primera pregunta. Antes de entrar así, de lleno a la pregunta, Emanuel, cuéntanos, más o menos, ¿perteneces a una congregación, a una iglesia, a un movimiento independiente? Más o menos, ahí en 2-3 minutos, ¿de dónde vienes? Para que la gente te conozca. Sí, yo me considero adventista del séptimo día, pero obviamente de un ministerio independiente. No porque no haya el deseo de la unidad, ¿no? Pero hay una cuestión doctrinal que es justamente la que vamos a estar tocando hoy día, que tiene que ver con la Trinidad, que era parte de una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista hace mucho tiempo atrás. Y a mi entender, obviamente esa doctrina nunca tendría que haber sufrido cambios, pero los sufrió. Entonces, hay muchos ministerios adventistas no trinitarios que no es que no pueden formar parte de la, o sea, no es que no quieren formar parte de la denominación adventista, sino es que no se puede, ¿no? Porque hay que profesar una serie de doctrinas, las cuales incluye la Trinidad. Así que somos un ministerio independiente, básicamente lo que hacemos es difundir por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Comenzamos en radio, hoy seguimos en YouTube o con impresos o lo que fuera, simplemente dando un mensaje de manera independiente, y el ánimo que yo hago a los hermanos es que tampoco dependan de un servidor, sino que cada uno pueda hacer su propia actividad misionera, su propio trabajo para el Señor, sin depender tanto de los hombres, ¿no? Porque al fin del tiempo va a ser complicado eso, los que sean muy dependientes de una estructura o un sistema, ¿no? Pero me considero adventista del séptimo día y considero a los miembros de Iglesia Adventista del séptimo día mis hermanos, ¿no? Así que estoy alineado en esa, digamos, forma de pensar, ¿no? Excelente. Adventista. Perfecto. Lo pregunto también porque hay mucha gente que nos sigue, que es adventista tradicional, y gente que también ha salido de la iglesia adventista, ha dejado de congregarse en forma tradicional también, y están en la búsqueda, ¿no? Hay diferentes situaciones, también los hay de otras religiones, donde también se pensaba de una manera. Al cambiar esa forma de ver las cosas, esa forma de ver la Biblia, quizás también en algunos casos, los ha hecho estar en la búsqueda, y muchos están viendo el video en este momento. Así que, bien por eso, me parece interesante. ¿Te parece si vamos a la primera pregunta? Para que entremos en materia. Sí. ¿Cómo fundamentas el pensamiento? Al principio, en forma general, dinos cuál es ese pensamiento el que nos convoca, en línea general, y en qué fundamentas, qué literatura utilizas para fundamentar
aquel pensamiento que te hace distinto al pensamiento tradicional adventista? Sí, mira, el tema central para mí de la Biblia es Cristo, ¿no? O sea, entiendo yo que, y eso fue un poco lo que me sacudió, digamos, estando en la iglesia adventista, siendo miembro regular de la iglesia adventista, lo primero que empecé a leer, digamos, fueron temas relacionados con la humanidad de Cristo. Empecé a descubrir que originalmente teníamos un pensamiento sobre la humanidad de Cristo, y con el paso del tiempo, como para simpatizar con las demás denominaciones adventistas, es como que se fue diluyendo ese tema, que tenía que ver con la naturaleza humana de Cristo. Eso fue algo que impactó mi forma de ver. Lo vi a Cristo mucho más cercano a mí, lo vi no tan lejano, o sea, vi también el poder que Dios le dio a Cristo para vencer el pecado disponible para mí también, y eso fue para mí una explosión, y me di cuenta de que la iglesia, aunque no oficialmente, sí quizá oficialmente en algunos libros, pero no en las doctrinas fundamentales, había cambiado eso. Lo siguiente que me entero, digamos ya estando fuera de la denominación adventista por otras cuestiones, lo siguiente que me entero es, estudiando también, es que originalmente los adventistas creían que Jesús era literalmente el Hijo de Dios, que ellos no creían en el concepto trinitario. Entonces, la figura de Cristo en su divinidad y en su humanidad cobró una fuerza que obviamente yo nunca me hubiera imaginado. Es decir, al ser plenamente hijo de Dios, plenamente divino, y ser el único hijo de Dios, es decir, todo lo que él tenía, y Dios estuvo dispuesto a dar todo lo que él tenía por mí, eso afectaba mi comprensión de la salvación. Entonces, para mí eso estaba relacionado íntimamente con el tema de la salvación. Y al ser Cristo 100% hombre y tomar mi propia naturaleza, la naturaleza humana caída, igual que la nuestra, y al dejarnos ejemplo para seguir sus pisadas, eso afectó mi comprensión de la santidad, de la santidad. Entonces, esos dos aspectos, la salvación y la santidad, son dos aspectos que se desprenden de la comprensión de Cristo. Y entendí, digamos, con el paso del tiempo, que cuando se hablaba en la iglesia adventista de apostasía alfa y omega, no era otra cosa que apostatar de Cristo en su divinidad y apostatar de Cristo en su humanidad. Es decir, renegar de estos aspectos que en la Biblia aparece no como apostasía alfa o omega, pero sí que aparece un anticristo, que lo menciona el apóstol Juan, y que una de las cosas que hace el anticristo es negar que Jesucristo vino en carne, y la otra cosa que hace el anticristo es negar al Padre y al Hijo. Así lo dice, digamos, abiertamente el apóstol Juan. Entonces, ¿cómo se niega que Cristo vino en carne? Bueno, con la doctrina poslapsaria, que se lo llama así en el ambiente adventista. ¿Cómo se niega al Padre y al Hijo? Con cualquier cosa que destruya esa relación filial. Puede ser unicitarismo, puede ser trinitarismo, pero básicamente incluso puede ser el unitarismo de los testigos de Jehová, que creen que Jesús es un ser creado. Cualquiera de estas vertientes destruye de alguna u otra manera la relación filial de padre e hijo, y obviamente afecta la comprensión que tenemos de la salvación, y no solamente eso, sino también del amor de Dios, ¿no? Entonces, ese es el tema central, y yo siempre lo digo. Ustedes me hacen seña cuando quieren que termine de responder la pregunta. Yo siempre lo digo y siempre lo menciono. Para mí hay muchos temas importantes. El tema del sábado para mí es un tema importante, las profecías son un tema importante, la segunda venida de Cristo es un tema importante. Hay una serie de temas que son importantes, que forman parte del mensaje de los tres ángeles, pero hay un centro, y ese centro tiene que ver con quién es Dios y quién es Cristo. Todo lo demás es periferia. Por lo menos así lo he visto al hacer un repaso, digamos, bastante exhaustivo de toda la Biblia. Veo un énfasis que se repite en toda la Biblia, que tiene que ver con el conocimiento de Dios y de Cristo, ¿no? Entonces, para mí es un tema central. Muchas personas me han llamado, me han escrito, me han dicho, hermano, nosotros queremos trabajar con usted, queremos predicar con usted, gente adventista o del ambiente adventista, pero necesitamos que no hable de ese tema, porque ese tema trae mucha división. Y yo lamentablemente he tenido que decir, mire, ese es el centro del mensaje.
usted me puede pedir que no hable, qué sé yo, tanto de las fiestas, que es un tema secundario para mí, que es periférico, que también trae controversia el tema de las fiestas solemnes. Yo puedo por ahí no hablar tanto de eso porque no es un tema central. Yo puedo no hablar, qué sé yo, mencionar tanto una visión particular que yo tenga de los 144.000 o algún aspecto, pero el tema de Cristo es central. Es decir, Jesucristo hombre y Jesucristo divino, ¿no? Jesucristo como Hijo de Dios. Puedo decir Jesucristo Dios también, pero no quiero causar confusión en los que escuchan, ¿no? No es el título más utilizado para referirse a Cristo. Es decir, la Biblia no menciona Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia menciona Dios el Padre. Después menciona a Jesús como Hijo unigénito de Dios y menciona al Espíritu Santo también. Pero ese para mí es el tema más importante y según la confesión que hace Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, tú eres Simón, hijo de Jonás, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, entiendo que es un fundamento, y por lo menos era, hasta el año 1930 más o menos, fundamento del movimiento adventista, o de la iglesia adventista ya en esa época, las doctrinas 1 y 2, de las doctrinas fundamentales, contenían esta verdad, ¿no? De que había un Dios personal, no multipersonal, sino un Dios personal, que era el Padre, y que había un Salvador, ¿no? Personal, que era Cristo. Y que ese Padre se hacía presente en todas partes por medio de su representante, el Espíritu Santo. O sea, esa era la forma en que se expresaba el tema de la deidad en el adventismo pionero. Muy parecido a lo que expresaban los discípulos de Arrio, muy parecido a lo que expresaban los valdenses en cierta época, y entiendo yo que es tal cual como lo expresa la Biblia en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Por lo menos y ese es el sí, pensamiento que hoy ustedes tienen exactamente. como fundamento. Claro. Exactamente, o sea, es no Trinidad, pero tampoco unicidad. Yo sé que en YouTube, si buscas debates sobre Trinidad, siempre vas a ver vas a ver unicitarios debatiendo con trinitarios, que para mí es, no quiero hacer una mala comparación, pero digamos, sea cual fuere, las dos tienen un problema. Y creo que es tan grande esto que lo voy a poner en estas palabras. Preguntás a un católico, que de hecho yo se lo pregunté directamente porque tuve la entrevista con un católico. Preguntás a un católico si Dios tiene un hijo, literalmente te va a decir que no. Preguntás a un musulmán si Dios tiene un hijo, si no te ataca físicamente te va a decir que no. Le preguntás a un judío, te va a decir que no. Y así vas preguntando religión por religión. Preguntá a un testigo de Jehová si Dios tiene un hijo, literalmente te va a decir que no, que Jesús es la primera criatura de Dios. Preguntás a los pentecostales o evangélicos, algunos te van a decir que no porque son trinitarios, otros te van a decir que no porque son unicitarios. Y hasta donde yo sé, capaz que hay otros grupos más, hasta donde yo sé, el único movimiento que tenía esta doctrina, esta verdad, era el movimiento adventista, que consideraba que consideraba que Dios tenía literalmente un hijo engendrado. No es que era figurativamente como lo expresa en el catolicismo, porque la Iglesia Católica también dice que es engendrado, pero no cree literalmente que sea el Hijo de Dios, sino que se refiere, digamos, a la consustancialidad. Entonces, de hecho, los evangelios dicen de que cuando nació Jesús, desde ese tiempo se le empezó a llamar el Hijo de Dios. Está haciendo referencia a esa concepción. En realidad no, porque sí, si querés podemos entrar un poquito ahí, pero te voy a dar un ejemplo sencillo. Isaías 9:6 dice que cuando naciera el Mesías sería llamado Dios fuerte. Y usa la misma expresión que usan los evangelios. Será llamado. Antes no era Dios fuerte. O sea, yo no puedo tomar eso, digamos, para establecer o para dirimir esa cuestión, porque te voy a dar un ejemplo sencillo. Juan 3:16, texto más conocido de la Biblia que todo el mundo sabe de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿qué cosa? A su hijo unigénito. O sea, no se convirtió, o sea, ya cuando lo dio,
cuando lo entregó, ya era su hijo. Y la Biblia lo presenta de esa manera en cada uno de los pasajes. Cada vez que habla de que lo dio, era su hijo. De hecho, si querés podemos entrar, no sé si querés que redondee ahí y vamos a las preguntas concretas, porque sabes que voy a estar respondiendo preguntas que sé que vienen después, más específicas. Claro, de hecho algunas ya las has comentado. No sé si algunas las he comentado, sí. No sé si quieres seguir tú, Natanael. Claro, quiero hacerle una pregunta que no está en la parrilla que hicimos. Quisiera saber si fuiste trinitario alguna vez y qué tan devoto fuiste de la Trinidad. Nos imaginamos que en ese proceso de cambio hubo un gatillo. Tú decías recién que te empezaste a dar cuenta, pero hubo algo que te dijo, ¡pum!, acá está. Sí, mira, en realidad yo no es que era devoto de la Trinidad, pero sí lo enseñaba porque era parte de los estudios bíblicos. Yo no lo entendía, pero lo enseñaba. Ahora, hubo algo que sucedió mucho tiempo antes de que yo dejara de creer en la Trinidad, pero que yo, retrotrayéndome a ese momento, me doy cuenta de la influencia que tiene la palabra de Dios. Yo estaba estudiando historia y el profesor de historia era de historia de España, y él no sé por qué, porque se iba de un lado para otro en la historia, y él en un momento salta con la controversia arriana en la Iglesia Católica, porque el hombre era católico. Entonces agarra y dibuja un triángulo en el pizarrón y pone, ¿no?, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos hace una pregunta a todos los alumnos. Era una escuela secular. Entonces él agarra y pregunta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿cuál de los tres es el mayor? Pregunta él. Yo era adventista. Yo dije, yo tengo que saber más que mis compañeros, así que levanté la mano y dije, el Padre, con absoluta seguridad. El profesor dijo, no, en la Trinidad son los tres iguales. Y un compañero que yo tenía... No fuiste tan trinitario en realidad, no eras claro, tan trinitario. Un compañero que yo tenía me dice, claro, si los tres son iguales. Y yo mismo me corregí y dije, claro. Y yo quedé avergonzado. ¿Por qué? Ahora, cuando pasó el tiempo y yo conocí este mensaje, yo dije, bueno, ¿de dónde saqué la idea yo de que el Padre era mayor? ¿De dónde la saqué? ¿Vino algún arriano a lavarme el cerebro si yo estaba en una iglesia trinitaria y no había leído ninguna literatura, ni de los pioneros, ni de nada de eso? ¿De dónde saqué esa idea? Esa idea la saqué de la lectura sencilla. Es decir, si vos dejás a cualquier persona leer sola, sin ningún bagaje doctrinal que vengas a inculcarle, ninguna persona te va a llegar a creer que los tres son de la misma autoridad. Porque siempre en toda la Biblia aparece una sujeción del Hijo hacia el Padre, absoluta. Es más, hasta alguno te puede llegar a creer que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca van a llegar a la conclusión de que los tres forman un solo Dios o algo. O sea, con la lectura sola y sencilla, y mucho menos con palabras como coeternos y coiguales y cosas por el estilo. O sea, nada de eso se desprende de las Escrituras. Ahora, yo siendo trinitario, consideraba en mi mente, sin haber entrado en esta controversia, de que el Padre era mayor. ¿De dónde lo saqué? Bueno, ahora, sí me pasaron a mí un material mucho tiempo después, ya bastantes años después, me pasaron un material que se llamaba así, ¿qué creían los pioneros? Pero yo no me di cuenta, digamos, solo de toda la cuestión, sino que yo recibí información. ¿Cómo que no creíamos eso? Obviamente que cuando escuché que no creíamos eso, yo dije, si cabe la posibilidad de que esto sea así, me interesa saberlo. No para buscar una controversia o un problema, sino porque realmente el tema de la Trinidad no es algo sencillo de explicar. Y eso te lo va a decir cualquier trinitario, que no es sencillo de explicar, y cuando se canse de darte una explicación te va a decir que es un misterio. Y ahí quedó la cosa. Pero no es fácil de explicar. Entonces, yo soy una persona que me gusta a mí poder explicar con las escrituras todas las cosas. Una vez tuve un debate con el tema de las fiestas, que es otro tema, pero lo traigo un poquitito para dar un ejemplo. Tuvimos un debate con unos grupos adventistas que también no son trinitarios. Y queríamos trabajar juntos, pero a ellos les molestaba el tema de las fiestas. No era que lo predicáramos demasiado, pero sí no les gustaba eso, les parecía que era judaizar. Bueno, tuvimos un debate, tuvimos una charla. Yo les pedí textos, les dije, yo lo que necesito es que ustedes me muestren textos que está abolido. Ustedes me muestran textos que está abolido y yo feliz de la vida. Porque yo lo que quiero
es cuando alguien me pregunte, yo sentarme y decirle, mira, está escrito acá, 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 acá. Listo, se acabó. O sea, yo no quiero defender una mentira, porque defender una mentira es complicado. Defender una mentira requiere elocuencia, palabrerías, envolver a la persona en conceptos y cosas. Ahora, defender una verdad es así. ¿Las fiestas están abolidas? Mira, acá dice, tac, tac, que las fiestas están abolidas. Listo, se acabó. Se acabó la discusión. Entonces yo le decía eso al hermano, y con la Trinidad pasa lo mismo. O sea, si la Trinidad es verdad y hay texto, bueno, yo feliz de la vida, porque me siento con alguien, le explico la Trinidad, sí, mira, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, listo, se acabó, no hay excusa. Y yo soy una persona que si yo no lo puedo entender de manera sencilla y entiendo de que si un niño, ojo, no estoy diciendo que un niño puede comprender absolutamente todas las cosas por una cuestión de maduración, pero entiendo que la palabra de Dios está adaptada aún para que un niño pueda entender los conceptos, porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir, los niños recibían la instrucción y los principios más esenciales, como por ejemplo, ¿quién es Dios? Que hablamos ahí se me fue el nombre, con Cristian, preparando el tema del debate, hablamos de si era complejo tocar ese tema o no. Entonces yo le decía, bueno, si es tan complejo, no se le debería exigir a la gente que lo crea. Es decir, si es muy complejo, yo ahí pongo la lupa con respecto a eso, y sí, obviamente me parece un tema central, ¿no? No sé si nos fuimos demasiado por las ramas. No, Ustedes interrumpan, porque yo Sí. ya no sé ni de dónde veníamos. Eso es porque te sientes en casa, nos alegra eso. Sí, no, yo estoy relajado. Sí, mira, en resumen, resumiendo hasta este piso en el que estamos, Sí. ¿cómo estaría constituida la deidad? ¿Cómo es la visión que ustedes tienen? Así, en 3 o 4 palabras para que la gente que no escucha diga, ah, esto es lo distinto. Bueno, te lo hago en 3 o 4 palabras, pero está la versión larga también por si hay que buscar textos y lo que fuera. Sí, Yo tengo un montón de textos dale. que por ahí no sé si lo vamos a llegar a leer todos, pero el tema es el siguiente. Yo no hablaría de una deidad, de cómo está compuesta la deidad. Yo cambiaría la pregunta a ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? Entonces ahí yo puedo responder. ¿Por qué? Porque yo entiendo que quienes componen la deidad conlleva un poco la comprensión o el concepto trinitario. Entonces tampoco quiero caer en esta cuestión de, bueno, un Dios formado por 3 personas no, pero un Dios formado por 2 personas sí. No, yo no lo veo de esa manera, aunque considero obviamente a Cristo un ser divino y se le puede llamar la deidad también. Pero yo cambiaría la pregunta por quién es Dios. Y lo que yo veo en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, esto es lo más sorprendente, que la Biblia llama a Dios, o el único Dios, o el único Dios verdadero, a una sola persona, es decir, al Padre. Entonces, vos tenés en el Antiguo Testamento el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, que hasta el día de hoy los judíos lo practican como un rezo porque es uno de los mandamientos más importantes para ellos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a Jehová tu Dios, dice el Antiguo Testamento, y cuando a Cristo le preguntan cuál es el más grande de todos los mandamientos, él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora, yo podría interpretar y decir, bueno, ese Jehová es uno incluye a 3 personas. Obviamente, una conclusión personal. Pero Jesús se encarga de decir en todo el Nuevo Testamento que Dios es su Padre. Es decir, Jesús lo dice constantemente. Voy a citar un texto simplemente que me gusta mucho porque esto tiene que ver con el pueblo judío. El pueblo judío cree en un solo Dios, hasta el día de hoy. Y Jesús no los corrige para decirle, miren, ustedes están creyendo en un Dios que es una persona, pero Dios en realidad son 3 personas, o 2 personas, ni nada por el estilo. Fíjate lo que le dice Jesús a los
rabino, a los fariseos en Juan 8:54. Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. De paso, esto va contra el unicitarismo, porque si fuera una unicidad, Jesús sí se estaría glorificando a sí mismo. Pero Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es decir, Jesús identifica a su Padre con el Dios al que sirven los judíos. De hecho, cuando él habla con la mujer samaritana, que no lo voy a leer ahora, él le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, entre paréntesis pongo yo, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces ahí empieza a hablar, el Padre busca verdaderos adoradores y los que adoran al Padre tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús identifica al Dios de Israel, al Dios de los judíos, con su Padre. Jesús podría haberle dicho acá, miren, el Dios al que ustedes dicen que sirven, soy yo. Pero él no dijo eso. Él dijo que era el Hijo de Dios. Ahora, texto clave, que es para todo aquel que quiera estudiar este tema, Juan 17, en realidad todo el capítulo 17, pero Juan 17, versículo 3, es donde Jesús reconoce al Padre como el único Dios verdadero. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y acá está interesante porque, bueno, ahí empieza a hablar acerca de la vida eterna, ¿no? El resto de Juan 17 es importante comprenderlo, ¿por qué? Porque en Juan 10, bueno, en Juan 10 no lo vamos a leer, pero está muy interesante para que lo repasen, porque en Juan 10 a Jesús lo quieren apedrear. Y cuando lo quieren apedrear a Jesús, le dicen, Jesús le responde, ¿no? ¿Por qué buena obra me quieren apedrear? Entonces ellos le dicen, no te queremos apedrear por una buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense qué interesante. Entonces Jesús le dice, si ustedes son llamados dioses, y la Biblia no se puede quebrantar, Jesús cita el Salmo 82, donde a los magistrados, a las autoridades religiosas se las llama dioses. Salmo 82, léanlo después. Dios está en medio de la congregación de los dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces Jesús les cita el Salmo 82 porque lo acusan a él de hacerse Dios y él dice, si a ustedes que recibieron la palabra son llamados dioses y ustedes me quieren apedrear porque yo dije, hijo de Dios soy, Jesús no dijo, soy Dios. Lo querían apedrear porque él dijo, soy hijo de Dios. Y esto es algo muy importante porque constantemente la acusación o lo que, digamos, se niega o se trata de negar constantemente en la Biblia y sobre todo en el ministerio de Cristo, es que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Por qué? Jesús se bautizó, comenzó su ministerio, se escuchó una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Este es mi hijo. O sea, Jesús conocía lo que la Biblia decía, porque ya la Biblia en el Antiguo Testamento decía que Dios tenía un hijo, pero aparte de conocer la Biblia, porque bueno, Jesús tuvo casi hasta los 12 años que él empieza a reconocer su ministerio, donde dice, en los negocios de mi Padre yo tengo que estar, pero él se tiene que identificar. De hecho, hay una profecía que dice que en el rollo de la ley está escrito sobre mí. O sea, Jesús se tuvo que identificar a sí mismo en la profecía, pero él escuchó literalmente la voz de Dios que decía, este es mi hijo. Cuando va al desierto, cada una de las tentaciones del diablo fue, si eres el hijo. Si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz lo otro. Hasta la mismísima muerte de Cristo en la cruz del Calvario, los que estaban ahí meneando la cabeza decían, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. O sea, ¿qué es lo que Satanás constantemente, obviamente, esto es lo que yo entiendo, qué es lo que constantemente se pone en duda? De si Dios tiene un hijo o no. ¿Es Jesús realmente el hijo de Dios o no? ¿O es un título nada más? Es un rol, es un papel que él juega, pero no es el hijo, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene y eso es lo que yo identifico como el único Dios. Ahora,
Lo mismo que decía el Antiguo Testamento lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8, versículo 6, dice, aunque haya muchos que se llamen dioses, más para nosotros hay un solo Dios, y el apóstol Pablo lo dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Pero uno de los textos que más me gusta es Juan 20:17. Jesús le dice a los discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ahí no hay lugar para dudas. Es mi Padre, es vuestro Padre. Es mi Dios, es vuestro Dios. Es decir, Jesús identifica claramente quién es Dios, quién es el único Dios. El apóstol Pablo lo vuelve a decir. Y un ejercicio muy sencillo que puede hacer cualquier creyente que quiera investigar sobre esto, porque es fácil de encontrar. Lean todas las cartas del apóstol Pablo, todas las salutaciones del principio y del final. Todas las cartas del apóstol Pablo dice la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Dios y el Señor Jesucristo. Dios y el Señor, constantemente, en todas las cartas. Entonces, ¿quién es Dios? Para mí, Dios es uno. Uno en singular, no uno en plural, que es uno, pero en realidad son varios. No, no, no. Cuando la Biblia habla de uno, ¿por qué? Porque voy a hacer un paréntesis. Uno en hebreo se dice had, entonces mucha gente dice, bueno, en realidad eso es una unidad compuesta, pero resulta que en el griego también Pablo dice que Dios es uno, y hay otros textos que dicen que Dios es uno, Santiago dice que Dios es uno, hay muchos textos en griego. Elohim en hebreo es una palabra plural, muchos dicen, bueno, ahí significa dioses o el plural de Dios, pero vas al griego y ya no es la misma palabra, y también fue traducido en singular. Entonces, pienso que hay muchos mitos con respecto a que haya un solo Dios, y nos cuesta tanto aceptar algo tan sencillo que la Biblia lo declara de tapa a tapa. Hay un Dios, ese Dios tiene un hijo, es Jesucristo, y Jesucristo es divino como el Padre, es de la misma naturaleza que el Padre. Para terminar, digamos, si quisiéramos decir, ¿quiénes componen la deidad? El Padre y el Hijo. Obviamente el Espíritu Santo, que ya vamos a llegar a ese tema, tiene que ver también, pero no sería un Dios formado por dos personas ni por tres personas, sería un Dios personal. O sea, un Dios que es el Padre, que tiene un hijo. Ese hijo es su representante, ese hijo es el mediador. Y también la Biblia lo llama la imagen del Dios invisible, ¿no? Ok. ¿Hubo un momento en el que en la eternidad el Padre estuviera sin el Hijo o siempre estuvieron juntos? Esa es la pregunta del millón. Es buena pregunta. Pero es una pregunta que acompaña muchas otras preguntas. No importa el modelo que tomemos. Por ejemplo. ¿Qué edad tiene, disculpa, qué edad tienes tú, Emanuel? Yo tengo 40 y creo que voy a cumplir 42 este año. ¿Y tú, Natanael? 44. Yo tengo 46. Soy el padre Juntos de todos sumamos ustedes. una cantidad. Somos parejos. Sí, estamos cerca. Mi pelo blanco tiene que ver solamente con un tema de herencia, pero de estilo. No, claro. De hecho, mucha gente de mi edad me dice caballero, señor, por un tema de las canas. Pero ¿por qué digo esto? Porque es tan difícil responder esa pregunta para personas que quizás en temas de esto de la Biblia llevamos 20 años leyendo cosas, y tratar de explicar algo que es eterno es medio complejo. No nos calza en la cabeza a veces. Lo que pasa es que en realidad, yo cuando te digo la pregunta del millón, es porque entramos en un terreno de lo no revelado. Aunque obviamente yo tengo mis ideas, ¿no? Sí, tengo mis formas de ver, pero lo que yo te pueda decir, hay muchas cosas que vos no las podés sustentar. De la misma manera, aun si tomáramos el modelo trinitario. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Una vez me dijeron, Emanuel, si Cristo algún día, si el Padre algún día engendró al Hijo, significa que alguna vez no fue padre, me dijeron. Está interesante, porque algún día no fue padre. Entonces yo lo que le respondí fue lo siguiente, que está bien, es una conjetura y está bien. Obviamente nosotros consideramos que en la eternidad, antes de que fueran creadas todas las cosas, existe una especie de línea temporal y cosas que hoy consideramos, pero que en realidad no sabemos más allá.
porque entendemos que Dios creó todo lo que es terreno, lo que nosotros podemos ver. Vamos a ponerlo en palabras más ciencia ficción. Nuestra dimensión fue creada por Él, por lo tanto, Él trasciende nuestra dimensión. Y claro. tendríamos que hablar en otros términos de los cuales ni nos imaginamos, pero vamos a suponer por un momento que hablamos de tiempo, de eternidad y todo ese tipo de cosas, porque es el lenguaje que usa la Biblia, ¿no? Miqueas dice que las salidas del Mesías son desde los días de la eternidad. Obviamente, los días de la eternidad en el lenguaje humano. Entonces, ¿qué le respondí yo? Le dije, mira, vamos a suponer que Dios es una Trinidad, están las tres personas, ¿sí? Las tres personas, obviamente el Padre no es que alguna vez no fue Padre, nunca fue Padre, porque la Trinidad plantea que Dios nunca fue Padre. Entonces, ya el argumento de decir alguna vez no fue Padre, la Trinidad es peor, porque nunca fue Padre. Pero vamos a suponer que en resumen, es como decir que los tres siempre han estado, los tres son iguales, y sí, lo que nosotros conocemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo es un tema de rol. es un tema de roles, pero vamos a suponer lo mismo. Vamos a suponer que Dios es una Trinidad. Todas las cosas que fueron creadas, incluso los ángeles, el universo y todo lo que fue creado, alguna vez no existió. ¿Por qué? Evidentemente, alguna vez fue creado porque todo es finito. El único que es infinito es Dios. Pero toda criatura y toda creación alguna vez no existió. Eso quiere decir que Dios alguna vez no fue creador. Y no solamente eso, alguna vez no fue adorado por nadie. O sea, yo puedo llegar a conclusiones que me van a dejar pensando sobre cosas que en realidad no fueron reveladas. Entonces, te voy a decir cómo yo considero lo del Padre y el Hijo. La Biblia dice que Él fue engendrado, nada más que eso. Dice, lo llama el Hijo unigénito de Dios. Dice que fue engendrado. Y Miqueas agrega que fue en los días de la eternidad. Proverbios 8 dice, antes de que Dios creara todas las cosas, ya había sido yo engendrada. Para los que no sepan, Proverbios 8 habla de la sabiduría, la sabiduría era el que estaba con el Padre ordenándolo todo. Ese ordenándolo todo viene de Génesis, que dice que estaba todo desordenado y vacío, y que estaba fundando la tierra, poniendo los fundamentos, etcétera, etcétera, y estaba con el Padre. Obviamente eso tiene que ver con que el Padre le dijo a alguien, hagamos al hombre. A quien se lo dijo fue, entiendo yo, a su hijo. Ahora, Proverbios 8 es la sabiduría, pero entendemos que es Cristo porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, a mi modo de ver, bueno, ahí se lo menciona también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que dice la Biblia? Es que Cristo fue engendrado en los días de la eternidad. Nada más. Ahora, ¿cómo es que fue engendrado? La Biblia no lo dice. ¿Cómo es que salió del Padre? Porque Cristo sí dice, yo salí de Dios y vine al mundo. ¿Cómo es que eso sucedió? No lo sabemos, pero evidentemente hubo un momento en que Cristo salió de Dios. ¿Significa eso que Cristo no existía en Dios? Yo no puedo afirmar eso. Te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Sabes? Eso que estás Sí, diciendo es un buen punto. Es un sí. muy buen punto. Dale. No, un ejemplo sencillo, pero que es una alegoría, no es para que lo tomen literal, pero el apóstol Pablo, cuando habla acerca de Melquisedec y de Abraham, dice que para decir que el sacerdocio de Melquisedec, sí, que estaba en los lomos, dice que para decir que el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Leví, dice que Leví, estando en los lomos de Abraham, pagó los diezmos a Melquisedec. Es una alegoría, no es que Leví existía conscientemente dentro de Abraham, pero en la mente de Dios, que abarca la eternidad, que obviamente trasciende lo que somos nosotros, ya existía Leví y Leví pagó los diezmos. O sea, si no existiera un aspecto de verdad, no lo usaría Pablo para argumentar acerca del sacerdocio de Melquisedec. En ese sentido, de la misma manera, ¿no?, que Eva salió de Adán, en ese sentido entiendo yo que Cristo salió del Padre. Es de la naturaleza del Padre. El Padre, por medio de él, creó todas las cosas. Eso es lo que entiendo, ¿no?, con respecto al Padre y al Hijo, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres Enio, decir algo? Diga. El tiempo se nos va corriendo y hay una cantidad de comentarios y de preguntas. Resumamos nuestras preguntas. Después quiero decir algunas cosas de las que has dicho porque, sí, bueno, a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza. Yo soy un gallo loco, un tipo, ¿no? Una persona. En chileno lo dije. Y se me vienen muchas ideas locas a la cabeza y algunas cosas
quizás en algún momento, parece que tras bambalinas, hemos comentado, Natanael, en privado, porque hay cosas que no tienen mucha explicación, algunas nos has dicho, pero en forma general entendemos lo que pudo haber pasado, pero no entendemos detalles. Y yo le hablaba a Natanael de detalles y cosas, oye, no será así, no será así, hay cosas, nosotros en nuestro idioma, el concepto de ser engendrado, nos imaginamos un padre, una madre que se unen, una semillita y algo que viene. Y cuando la Biblia habla de engendrado y se refiere al padre y al hijo, no está hablando de eso, lo más probable es que no. Nosotros tenemos la forma de verlos así, pero hay algo detrás de eso también que nos puede entregar información. Hay cosas que están que nosotros no vemos. Y puede haber algo que nos diga, mira, esto puede ir por este camino o por el otro. Antes de entrar en eso y decir tanta tontera como las que estoy diciendo, vamos, Natanael, con la gente, que la gente diga cosas o preguntan cosas, ¿tienen comentarios? Sí, permitamos que ellos participen porque están bastante activos. Entonces Dale. vamos a leer algunos comentarios. Bueno, voy a comenzar por el final. ¿Puedes leer este, Enio, porfa? Perdón, Emanuel, pero algunas de las cuestiones a las que respondes con un eso no lo sé yo, las respondió San Agustín en la Ciudad de Dios o Cesario de Arles en su comentario a Apocalipsis. ¿Qué dice Emanuel? Yo no leo ni a los padres de la iglesia ni a ninguno de esos autores. O sea, sinceramente, personalmente a mí mucho no me interesa. Yo vengo de la Reforma Protestante y para mí hay caminos más cortos, ¿no? Es decir, no digo que no haya sabiduría o haya conocimiento, pero esa gente se mezcló mucho con los griegos, con pensamientos filosóficos, y puede haber verdades y pueden haber cosas, pero realmente si él descubrió muchas de estas cosas, me alegro por él, pero entiendo que la verdad es más sencilla, digamos, ¿no? Y la verdad es que no, desconozco, pero entiendo que sí, esos padres de la iglesia fueron los que, o esos filósofos del catolicismo fueron los que fueron preparando el terreno para la Trinidad, ¿no? O que apoyaron o aportaron para el tema de la Trinidad. Junto con eso, ¿crees tú que algo de eso se coló en las décadas que mencionabas de la iglesia adventista cuando esta idea entró? Sí, o sea, no específicamente, no es que algún pensamiento de estos autores, pero el tema es el siguiente. Voy a ponerlo en estas palabras. Vayan a cualquier iglesia evangélica, a cualquier movimiento cristiano, y uno puede creer cualquier cosa. Uno puede creer cualquier cosa, las cosas más locas que se le ocurra a uno, y no va a tener problema con las iglesias. Pero si uno no es trinitario, es considerado un hereje. Es decir, es muy difícil que una iglesia sea considerada iglesia y no secta si no es trinitario. Y esto lo digo, aunque yo discrepo con los testigos de Jehová, yo discrepo con ellos, yo no creo como ellos creen con respecto a la deidad. Pero yo no lo llamaría, o sea, yo no lo llamaría secta de manera despectiva como lo llaman el resto de los cristianos. De hecho, los adventistas, que ya son un poco discriminados en el mundo cristiano y evangélico por el tema del sábado, imagínate un adventista no trinitario, peor todavía, doble lepra. Entonces, obviamente que es una política de ayornarse al resto de las iglesias. Esto es como Israel. Israel dijeron, queremos tener reyes como las demás naciones. Seguramente algo de eso pasó, ¿no? Queremos ser reconocidos como una iglesia como las demás iglesias. Queremos tener universidades avaladas por quienes avalan las universidades, que por lo general son clérigos católicos. Queremos parecernos, queremos dejar de ser una secta, no queremos que nos traten más así. Entonces, yo creo que Te fue vas eso, mezclando. ¿no? Te vas O sea, mezclando. vos tratás de adaptarte a lo que sea más popular o más aceptado. Obviamente que yo creo que hubo un trabajo interno, ¿no? O sea, los que conocemos un poquito la historia de la iglesia adventista sabemos que hubieron un par de personajes, uno que apostató, que fue el doctor Kellogg, que realmente él se desvió, pero hay uno que entiendo yo que entró furtivamente y nunca fue adventista, que fue este señor Leroy Frum. Leroy Frum. Es decir, no podemos asegurarlo a ciencia cierta, pero hay muchos indicios que muestran que él lo mismo lo confiesa, ¿no? Cuando él empezó a escribir sobre el Espíritu Santo como una persona literalmente hablando, aparte del Padre y el Hijo,
cuando él empezó a escribir sobre ese tema, él dijo, no tenía literatura en el adventismo, tuve que ir a buscar literatura en otros autores cristianos. Y él trajo eso a la iglesia adventista. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando este tema en la iglesia, teníamos la lección de escuela sabática y venía la publicidad del libro del Leroy Fromm, la venía el Consolador, y la descripción de ese libro era un libro que cambió totalmente la manera de ver el Espíritu Santo en la iglesia adventista. O sea, la misma publicidad que te lo vendía, Te decía la te, verdad. te Te estaba decía contando la historia. que había cambiado completamente la forma de ver. Entonces, Escondido a la vista. sí, yo creo que hubo un trabajo interno, pero sí también esta cuestión de que no me llamen más secta, ¿no? Saben que Interesante. la década del 30 hubo es un punto de inflexión en la organización. Trajo muchas aristas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, hay muchas. Quiero colocar Dale, este dale. comentario. No necesitas, o sea, no estás obligado a responderlo si no lo quieres responder. Cristian Vadillo, una persona que también hemos invitado para entrevistarla el próximo martes, dice, el antiguo Israel era politeísta fuertemente influenciado de la religión cananea, cuya deidad principal era él, quien era conocido como el Padre de Años, Dios Altísimo, El Shaddai. Si quieres comentar, comenta, si no, no hay problema. No, está bien. O sea, no hay mucho, yo no puedo aportar demasiado porque vamos a suponer que eso fuera así. Bueno, no son confiables los textos del Antiguo Testamento, según si esta versión es correcta. Si no son confiables los textos del Antiguo Testamento o del Nuevo, bueno, ahí ya entramos en, digamos, vamos a buscar nuestra base y nuestra base va a ser mi conocimiento de historia, mi conocimiento de... Y esa va a ser mi base, que obviamente no va a ser la misma base que el otro, entonces cada uno va a tener una base diferente. O sea, yo entiendo que hay títulos como por ejemplo él, que pueden compartirlo otras religiones. De hecho, Alá, el Dios de los musulmanes, significa Dios en arameo o en árabe, pero es la como misma Baal palabra. el Señor. Y Como Baal Baal es el Señor. De hecho, mira, Baal era una deidad, pero que tenía el nombre de Baal, en realidad es un título, el título de Señor o dominador, un dominador, pero hay versículos donde a Dios, al verdadero Dios, se le dice Baal. De hecho, Adonai, que significa, bueno, algo parecido, pero no tanto como el dominio, no como un dominador, como alguien que te sujeta, pero sí también significaba Señor, ¿sí? Obviamente, en algunos casos fueron traducidos de la misma manera, en otros no, pero sí habían dioses que tenían esos nombres. Es decir, no, para mí no resiste análisis eso, porque obviamente eso derivaría en desechar gran parte de la Biblia. Muchas gracias. Enio, ¿puedes hacer alguna pregunta? Y ya vuelvo otra vez a los comentarios. Ya. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos allá. Vamos a ver qué. Voy a citar algunos versículos, porque a mí no me gusta mucho. O sea, puedo citar y dar por sentado que ustedes conocen los pasajes y después lo pueden corroborar. Pero voy a citar un pasaje sencillo que está en Romanos 8. La Biblia llama al Espíritu Santo de muchas maneras. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Cristo, ¿sí? Y bueno, y Espíritu Santo así a secas. Pero por ejemplo, Romanos 8 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1, Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 2, Espíritu de Cristo. No, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, yo diría 3 ahí, porque Cristo en vosotros es la misma cosa. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, y después, bueno, en este mismo pasaje se lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús. Yo más bien diría, en vez de decir quién es el Espíritu Santo, diría de quién es el Espíritu, a quién le pertenece. Y la Biblia lo presenta muy claro de que le pertenece al Padre y al Hijo, porque lo llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Pero particularmente para nosotros, sería el Espíritu de Cristo. Es decir, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, obviamente. En Juan 14, cuando se habla acerca del Consolador, o del otro Consolador, que después podemos mencionar por qué se le dice otro, ahí Jesús dice, ¿no? El que
¿cómo es que dice? Lo tendría que buscar, pero dice, si alguno, creo que dice, guarda mis mandamientos, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, habla en plural. Mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Entiendo yo que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo, pero voy a citar un par de textos que para mí son los más claros cuando yo estudié este tema. Estos textos fueron muy claros. Por ejemplo, Gálatas 4, versículos 4 al 6 dice, este texto es interesante porque menciona a Cristo y al Espíritu de Cristo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nuevamente, ¿no? Dios no envió, o Dios no vino, no envió la segunda persona, o Dios no vino él mismo, sino que dice, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, después dice, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Primero envió a su Hijo, y ahora envió al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Y así hay otros pasajes que mencionan, ¿no?, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 10 y 11 se menciona nuevamente al Espíritu de Cristo y a Cristo, como dos cosas separadas. Por ejemplo, dice, acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando prenunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. O sea, los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu de Cristo para saber lo que hablaba acerca de Cristo, o sea, lo que iba a pasar con el Mesías. Entonces, ¿quién testificó acerca de Cristo? El Espíritu de Cristo. Dios envió a su Hijo y después envió al Espíritu de su Hijo. Y si queremos ponerle el título, ¿quién es el Espíritu Santo?, para personalizarlo directamente, podemos decir, 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjense que acá lo personaliza, pero vuelve a decir el Espíritu de Él. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si nos quedan dudas de a quién se refiere Pablo con respecto al Señor, pueden hacer el ejercicio de leer todas las salutaciones, pero en la misma carta de la segunda a los Corintios 1:2 dice, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice, el Señor es el Espíritu, el contexto inmediato nos muestra que el Señor es Cristo. De hecho, hay otros pasajes que nos muestran que cuando nos referimos a varias personas, o sea, o al Padre y al Hijo en el mismo pasaje, a uno se lo diferencia llamándole Jehová y al otro se lo diferencia llamándole Señor. Por ejemplo, Salmo 110. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es Jehová? Claramente, el Padre. ¿Quién es el Señor que se sienta a la diestra? Claramente, el Hijo. 1 Corintios 8:6 hace lo mismo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, entiendo yo, es la presencia del Padre y el Hijo en nosotros. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 lo llama la mente del Señor. Nosotros tenemos, dice, la mente del Señor. Y el mismo Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y también se lo llama Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, hay muchas expresiones que nos muestran que básicamente es Cristo, el Espíritu Santo. Un ejemplo sencillo de Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al margen de que todas esas cartas terminan diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, todas esas cartas comienzan diciendo, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la llave de David, o sea, identifican que el que está hablando es Cristo, pero al final termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mensaje de Apocalipsis 3 es claro. La iglesia de la Odisea es la Odisea porque Cristo está afuera. Adentro hay otro que no es Cristo ni el Padre. Porque la iglesia, lamentablemente, al enconarse con este tema de la Trinidad,
y querer diferenciar estas cuestiones y meterse en un terreno que no fue revelado, dicen, bueno, usted tiene que recibir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es Cristo. El Espíritu Santo no es Cristo, ni tampoco es el Padre. El Espíritu Santo es otro. Usted tiene que recibir el Espíritu de otro. Entonces Cristo obviamente está afuera, llamando a la puerta, golpeando, y Él quiere entrar. Entiendo yo que comprender este tema de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo es permitirle a Cristo que entre, que sea Él, ¿no? Y juntamente Sí, con el Padre. es muy complejo cuando la gente está estudiando algo o está leyendo la escritura y utiliza manuales, comentarios externos y uno empieza, me está hablando de esto. Cuando uno hace una lectura individual de los mismos textos que has mencionado, queda exactamente esa sensación que tú estás manifestando. Y es muy claro cómo se nos está contando el relato. ¿Hay más preguntas que quieras poner? Muy buena explicación, Emanuel, a todo esto con el asunto. Vamos ya entonces terminando con las preguntas que teníamos en la parrilla, para luego pasar los comentarios de los hermanos que están acá presentes. ¿Hay algo que no hayamos tocado que está aquí en la parrilla? Sí, quiero hacerle una pregunta de las que están ahí, y es, en el caso de Enio y este servidor, que ya escuchamos tu explicación, que de paso es muy elocuente, muy clara, pero aún así no llegamos a tu misma conclusión, y digámoslo así, no sé si Enio es trinitario o no, digámoslo de mí, sigo siendo trinitario a pesar de haberte escuchado. ¿Corre riesgo mi salvación desde tu punto de vista? ¿Cómo lo tomas? Yo creo que es como todo. Todos nosotros tenemos, o sea, según desde el punto de vista del que cree que eso es verdad, ¿no es cierto? O sea, Sí. para mí, creyendo que eso es verdad, obviamente yo creo que cada ser humano tiene un tiempo para comprender ciertas cosas. No todo el mundo nace sabiendo, y yo hay un montón de cosas que ahora no sé y que tengo que estar abierto para escucharlas. Así lo mismo puede pasar con algún mensaje que ustedes tengan o que tenga otra persona. Sí, y dependiendo de cómo tomemos las escrituras, y por eso por ahí no sabía qué responder a un comentario, porque es decir, dependiendo qué piense yo de las escrituras, si creo que son confiables y lo uso como mi fundamento, tarde o temprano, todos los que sean creyentes van a llegar a un conocimiento casi igual. Digo casi igual porque vamos a seguir comprendiendo, incluso en la Tierra Nueva, muchos aspectos, muchas cuestiones. Pero creo que cada uno teniendo el mismo fundamento, creo que van a llegar cada uno al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué creo yo que este tema es importante? ¿Y por qué creo yo que es importante y lo decía un poquito al principio, y creo que le va a ampliar la visión del amor de Dios a mucha gente? ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla acerca del amor de Dios, en el Nuevo Testamento, no dice, bueno, Dios es amor o en esto se ve el amor de Dios porque Él dice o hace o deja de hacer tal o cual cosa. La Biblia dice, en esto se ve el amor de Dios, en que Dios se entregó a su Hijo. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta, creo, y lo dice también en el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese de tal manera significa una medida, es decir, es como medirlo. Como así de grande. Claro, ¿cuánto amó Dios al mundo? Bueno, lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Podría haber dicho su Hijo simplemente, pero al decir unigénito significa el único que tenía, ¿no? O sea, no había otro. Según la Trinidad, había otro. Y el Hijo no era Hijo y el Padre no era Padre. Entonces, tanto amó Dios al mundo que fingió que tenía un hijo para que nosotros creamos que era un hijo y pensemos que Él nos amó tanto que dio todo lo que tenía. No, evidentemente es tanto amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía. Cuando yo lo veo de esa manera, obviamente que hay una comprensión, y más allá, bueno, esto es otro tema, pero sabiendo de que Cristo va a estar unido a la humanidad eternamente, es decir, Dios lo dio a la humanidad para siempre a su Hijo. O sea, lo dio para siempre. Cristo hasta el día de hoy tiene su cuerpo, ¿no? Y fue resucitado y conserva el cuerpo humano. Está unido a la humanidad para siempre. Tanto amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía. ¿Qué voy a dar yo a Dios? Todo lo que tengo.
Yo entrego mi corazón completo, entrego todo, no hubo reserva. Y la Biblia lo presenta de esa manera. Dios amó tanto, en esto se ve el amor de Dios, en que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, entendiendo eso, creo que es una revelación de su amor, creo que no le quita, sino que le agrega a esa comprensión. Y bueno, después cada uno verá de qué manera afecta, ¿no?, esto su comprensión. Yo obviamente entiendo de que nosotros vamos a ser confrontados con las verdades, no solamente que hemos comprendido, sino muchas veces las que quizá tuvimos la posibilidad de comprender y no lo hicimos por negligencia. Y en esto yo soy el que más me señalo, ¿no? Es decir, tenemos muchísima luz, tenemos muchas verdades, quizá por falta de tiempo, no hacer el tiempo o lo que fuera para comprobarlas o revisarlas, o simplemente por prejuicio no las revisamos. Yo creo que sí, que es importante. Obviamente no creo que una persona que sea trinitaria, que sea sincera o lo que fuera, o que ha comprendido ese mensaje a su manera, o que sea trinitario como yo, quizá, que hay muchos trinitarios que son como yo, que eran trinitarios y creían de todas maneras que el Padre era mayor. No creo que sea una condenación ni nada por el estilo, pero la Biblia lo menciona de esta manera. En esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Jesús lo pone como la vida eterna. Y una de las cosas que menciona el Evangelio, y que yo creo que deberíamos prestarle mucha atención, en el Evangelio de Juan capítulo 20, los últimos versículos dice: Jesús hizo muchos milagros, los cuales no están escritos en este libro. Y después agrega Juan que si tuvieran que escribirse no alcanzarían los libros. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, ¿para qué fue escrito el Evangelio? Para que creamos que Jesús es el Hijo. Entonces yo digo, sí, es el Hijo, pero en realidad no es. O sea, eso es lo único que Dios quiere que creamos, que es el Hijo. Entonces, me parece a mí que sí hay un llamado bíblico muy fuerte y que lo podemos ver en la mayoría de las religiones del mundo, tanto cristianas como no cristianas, de que se niega sistemáticamente. Obviamente yo hago mi parte, así como ustedes lo hacen, ¿no?, con respecto al tema del carácter de Dios, otros aspectos que lo ven como algo importante. Yo veo que gran parte de la revelación del carácter de Dios está en que dio todo. Amén. Gracias. Gracias, Emanuel. Mira, hay una pregunta final que si la puedes resumir te lo agradezco. Sí. Dices que el Espíritu Santo podría ser el Espíritu de Cristo. ¿El Espíritu Santo tiene personalidad, escucha, se entristece, llama la atención? Porque algunos teólogos afirman que Jesús, al tener cuerpo, se limitó a sí mismo para no tener omnipresencia. ¿Cómo arreglas esa parte? ¿Cómo? La última parte no te entendí. No entendí lo que dijiste, como que se limitó. Sí, se limitó porque como tiene cuerpo, entonces no puede ser omnipresente. Así como yo o como tú, que somos humanos, tenemos cuerpo, no podemos estar en todas partes. En ese sentido, el Espíritu Santo, ¿cómo es? Si es el Espíritu de Cristo, ¿tiene personalidad, tiene pensamiento? Mira, yo creo que... disculpe, sí, antes que responda, eso mismo que dice Natanael, yo lo escuché en una congregación, en un sábado, donde la teóloga dijo eso, justo eso, delante, se dijo que el Señor, hacerse humano, limitó su omnipresencia por el resto de la eternidad. Y se armó una revolución ese día sábado, increíble. En medio del sermón de mediodía, gente levantó la mano, empezaron a hablar y, como decimos en Chile, quedó la escoba. ¿Cómo arreglamos ese? No, yo creo que cuando Cristo vino a esta tierra, a vivir con nosotros, si ustedes se fijan, la Biblia lo describe en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, Jesús, cuando es ungido en su bautismo, en Isaías dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para predicar. Ese fue el comienzo de su ministerio. Yo entiendo que estaba, como lo dice Juan 17, el Padre en el Hijo, para hacer su voluntad. Cuando dice que el Espíritu Santo descendió, entiendo yo que el Espíritu del Padre en el Hijo, y el Hijo está en nosotros. Pero hay un círculo
hay un círculo, que obviamente yo no puedo explicar con todos los detalles, pero Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Eso también es interesante. Y el mismo Cristo dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces ahí hay un obrar misterioso del Espíritu del Padre y el Hijo. Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. No dice el Espíritu Santo meramente, dice mi Padre que está en los cielos. Ahora, respecto a lo que él menciona, sí creo que cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya y les envíe el otro consolador, yo entiendo que había una cuestión de conveniencia. Él iba a poder cumplir su promesa de, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entiendo yo que aunque él se fue físicamente, en su divinidad y en su espíritu, él está con nosotros. Es decir, yo no creo que Jesús esté limitado por su humanidad. Es decir, Jesús es la unión de la divinidad y la humanidad, y ninguna tomó el lugar de la otra. Es una unión misteriosa, obviamente, que no voy a tener la arrogancia de querer explicarla, pero sí de que no perdió su divinidad. Ahora, con respecto a la personalidad del Espíritu Santo, sí, entiendo yo que es la personalidad de Cristo y por eso Él nos consuela, pero te lo voy a resumir con un texto. Romanos 8:26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es Romanos 8, el mismo texto que decía, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Cristo en vosotros. Todos esos textos, el mismo Romanos 8 dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dos cosas que pueden suceder acá. O hay dos intercesores, Cristo intercede y el Espíritu intercede, ahí tenemos dos intercesores y dos mediadores delante de Dios, o es la misma persona. ¿Por qué yo me decanto? Porque es la misma persona, porque dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué dice nuestras debilidades? ¿Quién es el que conoce nuestras debilidades? El Espíritu Santo, según la Trinidad, nunca se hizo hombre, nunca conoció nuestras debilidades. Pero el Espíritu Santo, según lo que nosotros entendemos en la Biblia, que es el Espíritu de Cristo, Él conoce nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el hecho de que mencione de que el Espíritu intercede, Cristo es el mediador, y que nos ayuda en nuestras debilidades, entiendo yo que es el Espíritu de Cristo y por lo tanto tiene una personalidad. Nunca entendí la lógica que dice, mira, si el Espíritu constriñe, el Espíritu reprende, el Espíritu hace esto, tiene que ser otra persona. ¿Por qué no tiene que ser la misma persona del Padre? ¿Por qué no tiene que ser la misma persona del Hijo? ¿Por qué es otro consolador? Porque ya Cristo era consolador en el Antiguo Testamento, sí. Vamos a encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento que dice que Jehová es nuestro consolador. Pero ¿por qué es otro consolador? Porque ahora Cristo participó de nuestras debilidades. Ahora Cristo vivió en su carne lo que nosotros vivimos y ahora es otro. Ahora es otra experiencia. El rey Saúl, cuando menciona que él recibió el Espíritu Santo y profetizó, antes de ser hecho rey, después profetizó de vuelta, pero en la primera profecía que él hizo, la Biblia dice que él fue mudado en otro hombre. ¿Por qué fue mudado en otro hombre? Dejó de ser Saúl, y de hecho la palabra otro, en el griego, es la misma palabra otro, alos, de Juan. ¿Por qué fue mudado en otro hombre? Porque tuvo otra experiencia, tuvo una experiencia que lo transformó en otro hombre. Cristo siempre fue el consolador, en el Antiguo Testamento también, pero ahora es otro consolador que se compadece de nuestras debilidades de una manera más cercana porque la vivió junto con nosotros, ¿no? Está en silencio. No te escucho, Nata. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Vamos llegando al final, vamos a leer algunos comentarios y despedimos. Enio, ¿puedes leer porfa? Esa unión misteriosa la abordó San Cirilo. De nuevo, creo que Manuel podría abordar grandes preguntas estudiando los autores de los primeros siglos. Es más o menos, ya creo que esto lo contestaste recién. Sí. Gracias, Raúl Amado.
Muchas gracias. Nos gustaría hacerle una entrevista a Raúl Amado, así que por favor déjenos su correo. Sería bueno una entrevista en este programa. Dice Luis Machado, campaña, muy claro el tema del hermano Emmanuel. Todos tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Patricia Martínez dice, amén. ¿Puedes leer esto, Enio, porfa? Recuerden lo que dice con los Colosenses, Colosenses. Me imagino que trató de escribir. Sí, Colosenses. Capítulo 1, que en Jesús repuso toda la deidad de Dios. El que Jesús estuviera en el cuerpo humano no lo limita a la omnipresencia debido a que dice la palabra en Apocalipsis 1, Apocalipsis 3 y Apocalipsis 4, que los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Dice que habla Isaías 11, están en Jesús, lo que lo hace diferente al Padre y diferente al Espíritu Santo, que es con Emma, y a la vez lo hace ser Dios a la misma dimensión que el Padre y él. Más o menos voy entendiendo un poco difícil la redacción, pero... Sí, difícil. pero Escribió rápido. Leo Martínez dice, Dios es espíritu. ¿Sabes qué me da la sensación? Que los apóstoles, especialmente Pablo, y en muchas partes Juan, cuando están hablando y mencionan la palabra espíritu, que ellos saben de qué están hablando y no requiere tanta explicación, como que lo dan por hecho y uno tiene que estar en la lectura entendiendo de qué me están hablando. Y se puede ver como lo has contado. Pero me da esa sensación como que para ellos es pan de cada día hablar de esa forma y se entendían perfectamente. Así uno decía una frase y el otro entendía a qué se estaba refiriendo. Somos nosotros los que no entendemos. Dice Leo Martínez, Dios es espíritu. El anterior fue escrito por Javier Ferraz. Saludamos a Javier. Este que viene, me gustaría que hiciéramos un comentario corto. Enio, si lo quieres hacer, dice Olsen Durán, no queremos más respeto y tolerancia. Si ellos están mal, llámeles la atención. ¿A qué se refiere eso? No entiendo. Más o menos como acá pensamos diferente, entonces el que cree que tiene la verdad debe decirle al otro que no la tiene, que debe abandonar su camino y su interpretación de frente. Hay que decírselo de frente. Pero esa no es la dinámica del programa. No, ni siquiera de la otra mirada. Aunque podemos pensar distinto, este es un lugar en que podemos analizar las cosas. De hecho, muchas veces yo lo digo, yo veo las cosas muy retorcidamente a veces. Y yo digo, no pretendo tener la razón, solamente pretendo entender algunas cosas que nos sirvan para el análisis y podamos tener conclusiones futuras. Si yo creo que tengo la razón, créame que ese pensamiento inmediatamente me deja perdido en el análisis. Y es bueno creer que se tiene la razón, pero guardando un respeto a la otra persona. Por ejemplo, el hermano Emmanuel ha sido muy respetuoso al expresar sus conceptos, pero lo ha hecho con una convicción inédita. Eso es bueno. O sea, él está seguro de lo que enseña y cree que es verdad, y yo lo percibo así, aunque lo veo diferente. Y valoro mucho esta reunión precisamente por eso, por el respeto, pero también por la convicción con la que se ha hablado hoy. Pero no, la idea no es debatir. Ya habrá un debate. El hermano Emmanuel justo la próxima semana tendrá un debate acá con el profesor Cristian. Va a ser buenísimo, también de alto respeto y de altos argumentos. No se lo pierdan. Dice, lo puedes leer tú, Enio, o lo quieres leer, Emmanuel, no sé. Dale, Manuel. Dale, dice, la Trinidad no implica que el Hijo no era hijo o que había otro. Me parece que el hermano Manuel tiene un conocimiento extraño del griego y que repasar los textos antiguos le ayudarían bastante. No, de hecho yo no tengo ningún conocimiento del griego. Es decir, yo creo en lo que está escrito ahí en claro español. Creo que si las cosas están mal traducidas, que este es un problema que tenemos siempre con los teólogos, una vez es un experimento, ¿no? Un hermano me dijo, mira, cuando la Biblia dice Ejad en hebreo, no es uno, literalmente, sino que significa una unidad compuesta. Bueno, cuando la Biblia dice Elohim, no significa Dios en singular, es un Dios en plural, es decir, dioses. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la Biblia como tiene que ser, viejo, porque no podemos estar con Biblias mal traducidas. Vamos a traducirla como tiene que ser. Vamos a poner, oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová son una unidad. Ningún trinitario estaría dispuesto a hacer eso. Entonces, si la Biblia está mal, traduzcámosla bien. Y si está bien, creamos lo que dice.
pero como no nos gusta creer lo que dice, preferimos buscarle la arista, la vuelta para decir, sí, dice eso, pero en realidad quiere decir otra cosa. Eso a mí, perdón que yo sea directo, medio como así a los tobillos, pero eso a mí me recuerda a una orden que Dios dio, ¿no? Y por eso yo estoy en contra de la teología, yo no soy teólogo ni me gusta la teología, porque para mí el primer intérprete de la ley, ¿quién fue el primer intérprete de la ley? El primer intérprete fue, de hecho, lean los evangelios y van a ver que todos los intérpretes de la ley, que eran los teólogos, se oponían a Cristo. Ninguno estaba a favor de Cristo. Los intérpretes eran para tropiezo, para molestar. El primer intérprete fue la serpiente. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol que está en medio del huerto. ¿Era complicado? No era complicado. Había un significado oculto, misterioso. No era un árbol, era un concepto filosófico. No, era un árbol y no había que comer. Vino la serpiente y dijo, no, ¿sabes qué? Dios dijo eso, pero en realidad no quiso decir eso. Él quiso decir otra cosa. Ese es un intérprete de la ley. Pero Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y tenemos que obedecerle como niños, como hijos. Por eso a mí me gusta mucho lo que dice Proverbios capítulo 2, ¿no? Si oyeres mi voz y recibes mi palabra, ¿no? Y empieza así, hijo mío, si oyeres mi voz y recibieres mi palabra. Dios no es un objeto de estudio. La palabra de Dios no es objeto de estudio académico. Dios es nuestro Padre, su palabra es lo que Él nos habla, y nosotros o lo recibimos o lo cuestionamos. Es decir, si la Biblia dice, este es mi hijo unigénito, o lo recibimos o lo cuestionamos. Eso es como yo interpreto esto. Gracias, hermano. Muchas gracias, muy bien. Dice el hermano Raúl, no, Emmanuel, porque Elohim es plural majestático. Cuando se especula sobre estos temas debemos estudiar como corresponde. Bueno, ahí está, mirá, ahí está, es el ejemplo. Es un ejemplo. Yo sé que justamente es un plural majestático, pero ¿por qué le voy a complicar la vida a la gente y decirle, mira, es plural, pero no es plural numérico, es plural majestático, que es para lo que nosotros sería poner Dios con mayúscula? O sea, y diferenciarlo quizá de los otros dioses que se ponen con minúscula. Es decir, el que tradujo la Biblia y puso Dios, lo puso bien. No compliquemos. O sea, el que quiere escuchar, la gente que quiere escuchar afuera, no está preocupada acerca del griego, el hebreo. Entonces yo, cuando digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. Cuando la persona me dice, no, pero mirá que la palabra Dios es plural, ahí yo tengo que explicarle a esa persona que ya mamó de la teología, ya recibió de lo que le impide aceptar, entonces decirle, mira, sí, es un plural, pero es un plural majestático. Aparecen otras palabras, como por ejemplo el Kadosh Kadoshim, que es el lugar santísimo. No dice que hay muchos lugares santísimos, hay uno solo. Pero si ustedes van al hebreo, es Kadosh Kadoshim. Kadoshim es plural, pero es un plural majestático. ¿Cómo lo tradujeron? Santísimo. Y así hay otras palabras que tienen un plural majestático. Y no hay gente, y hagan la prueba. Los judíos son los que más conocen el hebreo. Los judíos conocen el hebreo mejor que los teólogos trinitarios, se los garantizo. ¿Hay algún judío trinitario? Absolutamente no. O sea, eso no existe. Claro, de hecho, si ustedes hablan con judíos, no sé si ortodoxo es la palabra, pero judíos que manejen bien su idioma y manejen el español, hay algunos canales de YouTube. Yo he escuchado a varios de ellos, y ellos ven las palabras de manera muy distinta, incluso como lo podríamos ver en Strong o en algunos diccionarios. Y eso tiene que ver con un aspecto cultural. Es algo que incluso nosotros en Occidente es muy difícil comprender, pero ellos lo tienen. Cuando está la bruja de Endor y está el caso de Samuel, la bruja de Endor le dice, yo vi a Elohim saliendo de la tierra. Le dijo eso la bruja de Endor. Exactamente. Entonces, esto tiene demasiadas aristas. No es meter todo en una caja cuadrada. Hay muchas aristas en esto. Eso así. Muy bien, el hermano Raúl Amado dice, no es complicar la vida a la gente, en hebreo no existía otra forma. Ahora, si yo avanzo basándome en lo que yo creo y sin estudiar, me parece cuando menos temerario de su parte. Gracias, hermano. Está bien. Si quieres decir algo, Manuel, bien puedes. No entendí. O sea, no sé bien qué estamos discutiendo. Es algo así como de que, como él afirma, no, que tú dices no sabes gramática griega, no sabes hebreo, no conozco los padres apologetas, no sé de los antiguos concilios, me parece poco prudente.
Está. Bueno, con respecto al tema, después hablaremos de los padres en otra ocasión, pero con respecto a las lenguas, Jesús mandó a sus discípulos, dijo, vayan y prediquen a toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea, ¿qué significa predicar a toda nación, tribu, pueblo y lengua? Había que poner la palabra en otros idiomas. O sea, el Evangelio no avanzó conservando una lengua santa como lo hizo la Iglesia Católica, que lamentablemente dejó sin Biblia a mucha gente, quitándole la Biblia, por ejemplo, al mantenerla en latín. Fue hasta la Reforma Protestante que los protestantes se levantaron y dijeron, muchachos, acá nadie conoce, estamos rodeados de superstición porque la gente no sabe latín. Solamente unos pocos monjes conocen latín y no le enseñan la Biblia. Vamos a poner la Biblia en la lengua común, en la lengua de la gente. Todos los movimientos de Dios en la historia de la Biblia y de la palabra de su pueblo fueron en la lengua de la gente. El Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, por ejemplo, que para los fariseos era lengua santa. Entonces se escribió en griego, lengua popular, lengua pagana, podrían decir algunos, porque el Evangelio tenía que ir a la gente. Entonces, yo hoy me voy a poner en esa misma postura de decir, no, mire, lo que realmente transmite el mensaje real es la lengua original. O sea, yo personalmente en una época creía así, y por eso hablo tan sueltamente, porque yo estuve del otro lado. Yo creía que había que mencionar los nombres de una manera, que las palabras originales eran las únicas que transmitían, hasta que, bueno, tuve que aprender a los golpes de que yo le estaba diciendo a la gente, con ese mensaje de la teología, de raíces hebreas, le estaba diciendo a la gente, miren, ese libro que ustedes tienen en su mano no es confiable. Ustedes necesitan un intérprete, porque lo que ustedes tienen ahí no pueden confiar. Dios me hizo ver que yo estaba haciendo piedra de tropiezo. Yo ahora le digo a la gente, miren, ese libro que usted tiene ahí en su mano. A veces me preguntan qué versión, yo recomiendo 2 o 3 que son las mejorcitas. Pero no importa, si usted tiene una Biblia de los Testigos de Jehová, no importa, aunque yo no la recomiendo, pero lea la palabra, confíe en Dios, haga de Dios su amigo. Dios es un ser personal, Dios no es un concepto filosófico, no es el Dios de Spinoza, es una persona, es tu Padre, Él te ama y te dejó la carta de amor, recibila como un hijo, ¿no? No te pongas con el microscopio a ver qué quiso decir, no, aceptá la palabra. Después si hay alguna mala traducción, Dios te lo va a mostrar, pero tranquilo, recibí la palabra. Yo estoy más de ese lado. Muchas gracias. Yo agradezco mucho al hermano Raúl Amado porque ha hecho comentarios muy respetuosos, Amén. También muy profundos, y también a Emanuel, que ha sabido responder de acuerdo a su perspectiva. Para eso son estos programas, para profundizar. Ha hecho más comentarios el hermano Raúl Amado, pero ya llevamos 1 hora y media y debemos respetar el tiempo del invitado, que muy amablemente no nos ha cobrado nada, y también el tiempo de ustedes. Entonces, para una próxima, le hago los comentarios que ha hecho el hermano Raúl y otros muchos que quedaron en el tintero. Perdónenme que no se los pude leer, pero le mando un abrazo a Sergio Cardona, a Katy Roque, a Freddy, a Yesenia Majano, a Patricia Martínez, a Luis Machado, etcétera. Leo Martínez, Javier Ferras, etcétera. Dios los bendiga. Enio, últimas palabras y luego termina Emanuel con una conclusión, un llamado, lo que quiera hacer. Muy agradecido. Solo de algunos enredos que dije recién. Alguna vez le dije a Natanael por una conversación privada, le dije mitosis. Y Natanael no me comprendía, me dijo, explícate, no entiendo qué me quieres decir. Como yo soy medio rayado, medio loco para decir algunas cosas, dije mitosis. Mitosis es división celular. A veces nosotros las cosas las vemos en lo macro y no lo vemos en lo micro. El origen del universo, el universo que está en completa expansión y reducción en unos aspectos, las estrellas se revientan y se absorben y en otros momentos se crean, tiene que ver con 2 energías. ¿Te acuerdas de Oppenheimer, Natanael? Claro. La energía atómica y la energía nuclear son 2 fuentes de energía. Una que es la que explosiona, que es la reacción en cadena, esa es la energía atómica. Es una de las energías del universo, por eso que las estrellas explotan. Y está la energía que se genera a través de la implosión, que esa es la energía nuclear, que es, quizás puedo decir un número irrisorio, pero es miles de veces más potente que la otra, que es la que implosiona, la que toma los elementos y los cuaja y los convierte en uno. Y esa es la energía base del universo, esa es la energía solar.
el hombre se metió en lugares oscuros y así nació la famosa bomba atómica y posteriormente la bomba nuclear. Son las energías del universo y son las energías que vienen de la mano de Dios en el sentido no de la destrucción, sino que en el sentido que es en el origen de la vida. Y el hombre es mitosis y después viene Dios, es como agarrar un algodón, estos algodones de azúcar, ¿no? Usted toma un algodón de azúcar y lo divide en dos. Y tiene dos algodones. Uno dio vida a otro algodón. Pero los dos son algodones. Y uno viene del otro. Está en todo orden de cosas. Está en nuestra esencia, está en nuestra naturaleza. Está cuando te haces una herida y se te hace una llaga y se te genera piel nueva. ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Cómo se genera la vida? Hay muchas respuestas ahí y muchas partes donde podemos investigar y ver y soñar. Pero de alguna forma, en algún momento, nosotros vemos el tiempo en forma lineal, pero quizás el tiempo tiene otras formas, tiene otras figuras, y uno vino del otro. Y así como nosotros tenemos cierta imagen que podemos aplicar a diferentes áreas de la vida, que tienen que ver con Dios, a imagen de Dios, ese ser se puede meter en nosotros de alguna manera y estar al lado nuestro. Porque hay mitosis, es la energía de la vida, esa es la energía de la creación y del universo. Y no todos pueden tener esa capacidad. Entiendo que los ángeles no procrean, no se multiplican. Eso es algo que Dios le dio al ser humano, se lo dio a los animales también. Pero aquí hay muchas cosas donde entrar. Y quizás podríamos encontrar algunas respuestas que no tenemos. O quizás podríamos soñar siempre hasta cuando estemos cara a cara con el Señor y el Señor nos las cuente de la forma en que podamos entender. Así que muy agradecido, Emanuel. Te dije que decía cosas locas, ¿no? Algunas las acabo de decir. Estoy contento porque estuviste con nosotros. Se van a venir muchas invitaciones a otras personas. Incluso en otro momento podemos conversar de otras temáticas y pasar un buen rato y que la gente pueda escuchar algo diferente y pueda pensar sobre las cosas que se cuentan, porque no siempre puedo tener la razón. Pueden haber otras cosas donde también navegar en el análisis. Total. Gracias. Emanuel, tus palabras finales. Sí, bueno, primero agradecer por la invitación. Yo le invito a la gente a estudiar la palabra. Voy a mencionar, nosotros mencionó una palabra él que me hizo retrotraer a un versículo, mencionó algo de la imagen, y cuando Dios iba a crear todo, le dijo a alguien, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. En mi forma de ver se lo dijo a su hijo, ¿no? Porque Colosenses 1, Hebreos 1 lo dice, ¿no? Dios creó todo por medio de su hijo. Entonces Dios le dijo a alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No podemos saber todos los misterios que van más allá de la revelación. Pero el apóstol Pablo dice que lo que de Dios se conoce a través de las cosas hechas. Y cuando miramos lo que Dios hizo, Dios no hizo 3 personas al mismo tiempo, no hizo una persona de 3 cabezas o de 3 personalidades. Dios hizo una persona sola, Adán. Y después de Adán, de su costado sacó a Eva. Entonces, Adán dijo de Eva, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. De la misma manera que el padre dijo del hijo, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Es decir, el único que comparte con el Padre la gloria, la honra, la adoración, la obra de la creación, es el Hijo. Es una comunión tan íntima que Cristo lo dijo de esta manera. Nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre, y nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? No entra en esa comunión. Es una comunión tan íntima. Ahora, ustedes me dirán, bueno, es una comparación loca, porque estás comparando a Cristo con Eva. El apóstol Pablo lo comparó en 1 Corintios 11, dijo, el hombre es cabeza de la mujer. Y luego dice, Dios es cabeza de Cristo, ¿no? Y al comprender eso, yo sé que a mucha gente le cuesta aceptar que Jesús sea hijo literal, porque dice, bueno, pero si es hijo es menor, y si es menor no es digno de adoración o pierde su dignidad. ¿Diríamos eso de la mujer? ¿Diríamos que si la mujer salió de Adán y el hombre es cabeza de la mujer, entonces la mujer
es indigna o tiene menos dignidad que Adán? ¿Verdad que no lo diríamos? No, no lo diríamos. O sea, diríamos que son de la misma naturaleza que Adán, es su ayuda idónea. ¿Quién ayudó al Padre en la obra de la creación? ¿Quién estaba con el Padre? Entonces, investiguemos, hermanos, la Biblia es sencilla, la Biblia es clara, todo está ahí, Dios quiere revelársenos si lo aceptamos con sencillez. Gracias. Muchas gracias a ti. Dice el hermano Raúl Amado que como eres argentino te invita a cenar alguno de estos días a su casa. Gracias, hermano Raúl. Saludos a la hermana Lucrecia Durán y a Gustavo Astudillo, que son las últimas personas que saludaron. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Amén.